Muy buenos días y que Dios os bendiga mucho. Soy vuestro hermano José del canal Soli Deo Gloria. Que solamente a Dios sea la gloria. En esta mañana me gustaría hablar acerca de una de las herejías que surgieron a lo largo de la historia de la Iglesia y que parece que incluso hoy en día sigue muy avivada. Me refiero al monarquinismo. El monarquinismo era una herejía tanto trinitaria como cristológica y parece que por varios grupos unicitarios se está avivando en cierta manera hoy, y me gustaría comentarla y refutarla y mostrar por qué sigue siendo una herejía, y lo va a ser porque es totalmente antibíblico y daña aspectos fundamentales de la fe cristiana. El monarquinismo tuvo dos divisiones, dos maneras distintas de concebirlo. Uno fue el monarquinismo dinámico. El monarquinismo dinámico fue impulsado por Pablo de Samosata. Pablo de Samosata lo que decía es que Jesús meramente fue un hombre en el que habitó en una manera más grande que los demás enviados de Dios el Logos de Dios, pero simplemente hacía de Jesús un hombre, no lo hacía Dios. Pablo de Samosata no tuvo mucha repercusión y enseguida fue condenado por los obispos de Siria. El que sí que tuvo más repercusión, y es el que hoy en día tiene todavía su cabida dentro de los grupos que he mencionado antes, es el monarquinismo modalista. El monarquinismo modalista fue enseñado tanto por Praxeas como por Sabelli. Estos hombres, no entendiendo el dogma trinitario, decían que la Trinidad era un triteísmo, era un encaje dentro del politeísmo que había en aquel entonces y que por tanto debían negarlo por completo. Ellos decían que Dios no subsistía en tres personas, sino que se había manifestado a los hombres en tres modos distintos. De manera que según ellos nuestro Señor Jesucristo fue el Padre encarnado, y que el que murió en la cruz fue el Padre, y el que se nos sigue ministrando hoy como el Espíritu Santo también es el Padre. Esto no tiene ninguna cabida dentro de las Escrituras y además es totalmente contraria, porque con la Biblia en la mano jamás podemos negar que nuestro Dios, el único Dios verdadero, subsiste en tres personas, porque las Escrituras nos muestran esa diversidad de personas. Por ejemplo, en Juan 17, la famosa oración sacerdotal es muy clara. Dice: después de que Jesús dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Jesús estaba orando al Padre, que glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado, a todos los que el Padre le había dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No se puede negar que aquí vemos dos sujetos de atribución, vemos dos personas. Es algo completamente innegable. Pero además voy a mostrar más versículos, ¿de acuerdo? Y entre ellos también está Juan 14, 16, ¿de acuerdo? Juan 14, 16... Leemos también el 15, ¿de acuerdo? Y dice lo siguiente: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo pediré al Padre, dos sujetos de atribución, y Él les dará otro diferente, otro consolador, tres sujetos de atribución. Las Escrituras son bastante claras. Hay más de un sujeto de atribución cuando se refiere al Padre, cuando se refiere al Hijo y cuando se refiere al Espíritu Santo. Y además se comunican entre ellos. Vamos a ir también a Lucas 22. Lucas 22, versículo 42, ¿de acuerdo? Jesús en el Getsemaní, ¿de acuerdo? Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. En otra versión, a poder ser, pase de mí esta copa. Pero no se cumpla mi voluntad, la mía, decía Jesús, sino la tuya.
No solo hay diferenciación de personas, sino además diferenciación de voluntades. Bien, leyendo estos versículos no se puede afirmar nunca que hay un único sujeto de atribución, es atentar contra la Escritura. Vamos a ir también, os voy a dar muchos más versículos, ¿de acuerdo? Vamos a ir a Marcos 1:9. Marcos 1:9. Marcos 1, versículo 9, bautismo de Jesús. ¿De acuerdo? En estos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Jesús se está bautizando y el Espíritu baja como paloma. Dos sujetos, y también se oyó una voz desde el cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Tres sujetos de atribución nuevamente. Y por último, voy a dar un versículo del Viejo Testamento, porque se suele decir muchas veces que la Trinidad no está implícita dentro del Antiguo Testamento. Pero os voy a dar un versículo del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Que es Isaías 48:16. Dice: acérquense a mí y escuchen esto. Desde el principio jamás hablé en secreto. Cuando las cosas suceden, allí estoy yo. Un sujeto. Y ahora el Señor Omnipotente me ha enviado con su Espíritu. El Señor me ha enviado, dos sujetos, con su Espíritu. Tres sujetos de atribución. La Trinidad es algo completamente innegable. Y el Padre no es el Hijo no es el Padre, ni el Padre y el Hijo son el Espíritu Santo. La Trinidad es algo completamente bíblico. Sé que he hecho de muchos vídeos de estos, pero tengo que seguir remarcándolo. Y sé que ahora vais a decirme: no, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, no es necesario. Usamos palabras para definir conceptos bíblicos. Ya lo he dicho muchas veces, omnisciencia no aparece en la Biblia. Monoteísmo tampoco, pero somos monoteístas. Porque oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Que sí. Y no hace falta que la palabra monoteísmo aparezca en la Biblia para decir que somos monoteístas. No hace falta que la palabra omnisciencia aparezca en la Biblia como tal, porque así que aparece su concepto. Y con Trinidad lo mismo, utilizamos la palabra Trinidad, que no es católico romana, lo he dicho muchas veces. Tertuliano la acuña muchísimos años antes del nacimiento de la Iglesia de Roma, y su concepto aparece en las Escrituras. No hace falta que la palabra en sí aparezca, porque sí que está el concepto. Espero que les haya servido, y como he dicho, el monarquinismo, en sus dos maneras, es una herejía tanto trinitaria como cristológica. Que Dios les bendiga mucho.